anestésicos locales. ¿Para qué nos servirían los anestésicos locales? ¿Sí? Para claro, hay algunos que vienen con o sin vasoconstrictor. Vamos a entender en qué situaciones nosotros necesitamos que algunos de estos compuestos vengan con o sin vasoconstrictor. Sí, para qué también nos puede ayudar entonces la disfunción. También algunas indicaciones, por ejemplo, si mi paciente es hipertenso o no es hipertenso, qué consideraciones yo tengo que tener para la correcta elección de un compuesto anestésico y qué es lo que va a bloquear normalmente un compuesto anestésico. ¿Qué es lo que va a evitar? ¿Qué es lo que va a evitar un compuesto anestésico en nuestro paciente? ¿Qué es lo que va a evitar nuestro paciente cuando yo utilizo un compuesto anestésico? El dolor, ¿no? El dolor, obviamente el dolor. Y vamos a ver también que hay diversas fibras, no solamente las fibras del dolor, sino hay otro tipo de fibras que yo voy a bloquear cuando coloco en este caso la anestesia. Eso vamos a pasarlo. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos algunos tipos de anestésicos locales. Por ejemplo, me mencionó lidocaína, otro. Ah, ya está, estamos en anestesia. Benzocaína, mepivacaína, ¿no? Otras también, la articaína, ¿no? Ahora hemos hablado también en la teoría sobre algunas de las técnicas, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de las infiltrativas, ¿no? Algunos tipos de anestesia, de técnicas donde nosotros vamos a trabajar para que nuestro paciente durante el tratamiento no perciba cuadros de dolor. Ahora, ¿qué son básicamente los anestésicos locales? Son medicamentos que con más frecuencia se utilizan en la práctica odontológica. Nuestra carrera está relacionada con el dolor, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros vamos a tratar de calmar el dolor en algunos pacientes, pero en algunas ocasiones estos compuestos anestésicos no van a trabajar de la mejor manera. Entonces hay situaciones clínicas que vamos a ver para poder manejar nuestras técnicas anestésicas. Ahora, ¿qué tenemos acá, por ejemplo? Tenemos nervio. Un fascículo, ¿no? Un fascículo de un nervio, y nosotros tenemos que entender que en este fascículo voy a tener diversos tipos de componentes y de fibras. Por ejemplo, voy a tener fibras mielínicas y fibras amielínicas, ¿no? Entonces, cuando yo ingreso para poder anestesiar correctamente y que mi paciente no perciba dolor, yo tengo que ingresar y voy a trabajar en este caso también las fibras con mielina, ¿no? A veces no necesariamente es el compuesto anestésico, también puede ser una técnica errada y nosotros no estamos anestesiando de manera correcta algunas de las fibras de nuestros fascículos. Ahora, esta es una neurona. Cuando ustedes están percibiendo un dolor, tienen de repente algún tipo de fastidio, algo sucede, ¿no? O un golpe, ¿no? Se va a estimular esta neurona. Y al estimularse esta neurona va a generar un componente importante que no tenemos que olvidar, porque muchas veces, ¿qué pasa en la clínica, no? Nos pueden preguntar, ¿cómo funciona la anestesia? No, me duerme de repente la lengua, me duerme de repente la zona de la mandíbula, pero fisiológicamente, ¿qué es lo que sucede? Hay un intercambio iónico y nosotros lo que vamos a tratar de trabajar cuando anestesiamos es el bloqueo de los ese sodio, calcio. ¿Qué otro elemento puede ser? Potasio. Ya van 3, ya un cuarto, ya me sorprende. ¿Camila? No se acuerda, bueno, al menos es sincera. Vamos. Canales de sodio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Claro, pero es la polémica. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando yo trabajo un compuesto anestésico, voy a bloquear mis canales de sodio. Entonces esta neurona no se va a estimular, no se va a activar. Y así es como yo puedo bloquear algunas fibras, no solamente del dolor, sino por ejemplo, puedo bloquear algunas fibras motoras, puedo bloquear algunas fibras de repente que me van a transmitir temperatura, ¿no? Y la cantidad de fibras o qué tanto yo puedo anestesiar a mi paciente va a depender también de la cantidad de cartuchos que yo voy a aplicar a mi paciente.
Dicho esto, nosotros recién podemos definir qué es un anestésico local. Es un fármaco que produce la pérdida de sensibilidad en una región limitada del cuerpo, bloqueando el estímulo nervioso al inhibir el canal de sodio en una neurona. ¿Bien? Son totalmente predecibles y reversibles, seguido de una completa recuperación nerviosa si nosotros aplicamos una correcta técnica, una dosis máxima adecuada también, porque no significa que si mi paciente con un cartucho, 2 cartuchos, 3 cartuchos no tenemos efecto, yo voy a seguir aplicando anestesia. Hay una dosis máxima que también vamos a ver, donde yo conozco el límite de hasta cuántos cartuchos puedo aplicar en mi paciente. La anestesia local produce la pérdida transitoria de sensaciones sin inducir la pérdida de conciencia. Es lo ideal, pero hay situaciones clínicas también donde podemos tener pérdida de conciencia y nosotros tenemos que saber manejar la situación, y es parte también de los seminarios que vienen la próxima semana. Ahora, habíamos hablado del bloqueo de fibras nerviosas. ¿Cuáles eran las primeras fibras que se bloquean? Las del dolor, ¿no? Las del dolor. Pero ¿qué pasa si nosotros seguimos dosificando, seguimos trabajando con anestesia? Podemos bloquear otro tipo de fibras, como por ejemplo las que nos transmiten temperatura. Más adelante en otros cursos van a haber situaciones clínicas donde van a trabajar con algunos elementos que transmiten calor. De repente van a realizar una cirugía, no van a utilizar un bisturí, sino otro elemento que transmite calor. Podemos bloquear otras fibras como son la temperatura. Un ejemplo clásico cuando vienen también tienen de repente que hacer un corte, ¿no? Un corte en una encía, una cisectomía con algo que no es un bisturí, bloqueamos fibras que son de temperatura. Luego también tenemos otras como las táctiles, ¿no? Cuando nosotros anestesiamos, normalmente le preguntamos al paciente, ¿no? ¿Cómo está? ¿Siente el mentón? ¿Siente el parte de la lengua? ¿Cómo está el labio? ¿No? Y el paciente va a empezar a palparse y va diciendo con el pasar de los minutos, ¿no? No siento, doctor, todavía no siento, o de repente todavía siento mi labio, todavía siento mi mentón. Entonces nosotros tenemos que esperar, ¿no? No es cuestión de anestesiar, esperamos un minuto o menos y ya inmediatamente trabajamos, ¿no? Hay un tiempo donde nosotros tenemos que esperar que haga efecto este compuesto anestésico, y tenemos las otras, por ejemplo, las motoras, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un bloqueo de fibras motoras, un ejemplo clínico, ¿cuál sería? Músculos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo anestesio a mi paciente y les va a pasar? Normalmente cuando anestesiamos, ¿no? Y tenemos de repente dosis mayores a las convencionales, podemos anestesiar o bloquear las fibras motoras. Y eso pasa muchas veces cuando el paciente se va a enjuagar, ¿no? Le decimos al paciente, enjuáguese, ¿y qué es lo que pasa? Se chorrea todo, ¿no? A veces, entonces nosotros tenemos una menor cantidad de la motilidad muscular y por lo tanto no va a haber un control de los músculos. Entonces, de acuerdo a la cantidad de anestesia que yo uso en mi paciente, voy subiendo, ¿no? Para poder hacer un mayor bloqueo de estas fibras. Ahora, ¿cómo es la clasificación? ¿Cómo yo puedo determinar si mi compuesto anestésico tiene que ser sólido, de tiene que ser líquido? En odontología tenemos una clasificación bastante conocida y, por ejemplo, los podemos clasificar en amidas y lo podemos clasificar en ésteres. Cada uno de ellos va a tener una absorción diferente a la otra. Algunos se van a absorber en sangre, otros de repente vía hepática, ¿no? Número 1, y número 2, la presentación. Por ejemplo, han comprado también blisters, ¿no? Tienen sus blisters de lidocaína. La lidocaína vamos a tener como amidas y vamos a tener benzocaína, anestésico tópico, ¿no? Que van a ser como ésteres, para poder entender. Por ejemplo, respecto a las amidas, no, está bien, sí que sabe todo. Respecto a las amidas más conocidas, al menos en el área de odontología, tenemos lidocaína, ¿no? Tenemos la mepivacaína, que normalmente es un compuesto anestésico que viene sin vasoconstrictor, y tenemos también la articaína. La articaína es bastante eficiente, tiene una potencia de acción bastante rápida, bastante eficiente cuando trabajamos en técnicas de anestesia, pero también tenemos otro tipo como la bupivacaína. Ahora, ¿cuál es la característica de la bupivacaína? Que tiene un inicio lento y por otro lado el tiempo de absorción es bastante prolongado. Por ejemplo, si yo trabajo con bupivacaína, me convendría de que tenga un tiempo de absorción lento. ¿Por qué no?
Absorción. ¿Ah? Si tiene un tiempo de absorción dilatado, no conviene porque hemos hablado que algunos se van a absorber vía plasmática y otros vía hepática. Entonces aumenta mi citotoxicidad cuando el tiempo de absorción es muy prolongado. Ese es uno. Y otro tiene un inicio lento, ¿no? Podemos esperar hasta más de 20 minutos y todavía no tenemos el efecto en la bupivacaína. Diferente a los otros compuestos anestésicos que normalmente usamos. Esperamos un promedio de 2-5 minutos, ¿no? Vamos preguntándole al paciente cómo está y de acuerdo a lo que nos manifieste, nosotros ya empezamos a trabajar. Otro tipo también de clasificación que hemos escuchado, los ésteres, ¿no? Respecto a los ésteres, en el área de odontología tenemos dos bastante usados, que son la benzocaína, que son los compuestos anestésicos tópicos que todos tenemos ahorita, y la tetracaína. Ahora, respecto a la procaína y la clorprocaína, normalmente son bastante alergenos, tienen mucho alergeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo trabajo un compuesto anestésico en odontología con procaína o clorprocaína, es muy probable de que tenga cuadro de alergia a mi paciente. Por eso, normalmente, estos tipos de anestésicos los tenemos vía tópica, no, ¿cierto? Los tenemos vía líquida, ¿no? Para poder infiltrar, para poder colocar. Pero eso no sucede con la procaína y la clorprocaína. Por eso normalmente son usados en medicina. ¿Okay? Los tipo éster para inflamación son más tóxicos. Es por eso que son usados como tópicos, ¿no? Como anestesia tópica. Entonces acá descartamos la procaína y la clorprocaína, pero es una presentación que deben conocer. Sin embargo, en odontología no lo usamos mucho. Ahora, miren por ejemplo este cuadro. ¿Desde cuándo ya nosotros tenemos la síntesis de algunos compuestos anestésicos? Desde la lidocaína hasta la levobupivacaína. Tenemos síntesis y de introducción, ¿no? ¿Desde cuándo se han empezado a elaborar estos tipos de anestésicos locales tipo amigo? Ahora, dependiendo de ellos, y ahora ya entendemos un poquito más la clasificación, tenemos entre los más usados en odontología la lidocaína, la mepivacaína y la articaína, ¿no? ¿Cuál es la farmacodinamia de mi compuesto anestésico? ¿Qué es lo que sucede para que nosotros podamos tener una respuesta eficiente de mi compuesto anestésico? Y creo que lo adelanté en la clase 2 o 3, ¿no? Todos conocemos qué es el pH. ¿Qué es el pH? El potencial hidrógeno. Que puede ser ácido, tenemos un pH neutro, y puede ser alcalino. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un medio interno y ese medio interno también tiene un pH. El pH del medio interno, ¿cuál sería en este caso? ¿Qué sería? Neutro, dicen por acá. Tiene tres opciones, ya no dos, al menos. Láncese por uno. Levemente alcalino. Levemente alcalino, ok. Dicen por acá. ¿Levantó la mano o se está tirando? Ahí. Nuestro medio interno. Tenemos tres opciones. Nuestro medio interno es ácido, neutro o alcalino. Ligeramente alcalino, dijeron por allá también. ¿Qué dice el doctor? Ligeramente alcalino también. ¿Seguro? ¿Es neutro? Sería neutro. Nuestro pH interno en situaciones convencionales, dependiendo de la zona, va a ser levemente alcalino, ¿no? Como bien mencionaron. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si nuestro medio interno tiene un pH alcalino, por ejemplo, estamos hablando de 7.4, nuestro compuesto anestésico debe tener un pH bastante similar, ¿no?, al medio interno donde nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, si mi pH del tejido es 7.4 y mi lidocaína tiene un pH de 7.9, está en el rango y vamos a tener una buena acción del efecto anestésico. Pero hay situaciones clínicas donde este pH en la zona donde vamos a trabajar no es alcalino, sino se puede volver ácido. Tenemos situaciones clínicas, por ejemplo, uno sería la inflamación, otro abscesos, sinónimo de
Cuadro de infección. Si nosotros tenemos un cuadro de inflamación y un cuadro de infección, ¿dónde el pH es más ácido? En un cuadro de infección, ¿no? Pero eso no significa que yo voy a utilizar algunas herramientas, en este caso adicionales, para poder cambiar un poco el entorno. Ahora vamos a ver por qué. Y justamente eso es lo que estamos conversando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando viene un paciente de repente con un proceso infeccioso muy grande o un cuadro inflamatorio muy grande, ¿no? De repente un paciente que no se ha atendido de manera inmediata y esa inflamación aumenta, el pH va a cambiar y ese pH se puede volver ácido, ¿no? Entonces, si mi pH cae, no va a tener una buena absorción en elemento anestésico. Así usa tecaína, ¿no? Así usa lidocaína. Y ese es un inconveniente porque muchas veces yo escucho, ¿no? No, es que la anestesia no le agarra al paciente. Y la pregunta es si lo has medicado o no lo has medicado. Para que justamente no sobredosifiquen los cartuchos de anestesia, porque hay una dosis máxima por cada compuesto anestésico. Ese es número uno. Ahora, vamos al siguiente. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar si yo tengo este tipo de casos y yo voy a trabajar con el paciente y yo voy a anestesiar? Hoy día vamos a hablar un poco también de los aditamentos para poder anestesiar. ¿Qué es lo que pasa si viene mi paciente y yo inmediatamente trato de trabajar en esta zona? Número uno, no va a tener un buen efecto mi anestesia. Número dos, ¿qué más podría pasar? ¿Qué es lo que yo podría ocasionar con mis compuestos anestésicos, con las agujas, ¿no? En este tipo de lesiones, por ejemplo, y eso que hay lesiones mucho más grandes? ¿Dolor? Aparte, ya, vamos a suponer que hay un sangrado, y hay un sangrado a nivel de esta zona, ¿no? Imaginémonos que esta lesión es mucho mayor de lo que se ve en la fotografía. Yo podría diseminar esa infección con mi aguja, ¿no? Yo podría prácticamente empeorar el cuadro con la aguja, no con el compuesto anestésico, sino con la aguja. Entonces hay lesiones donde yo, por ejemplo, sí voy a tratar de evitar trabajar de manera inmediata y tratar de abordar de repente de otra manera el cuadro. Por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera este caso, ¿no? Tengo una imagen radiolucia en la zona apical, una lesión cariosa bastante extensa y tengo de repente algún tipo de proceso infeccioso en el paciente, número uno, lo que nosotros podemos hacer es medicar. Y en otras ocasiones, dependiendo del tamaño del proceso infeccioso que tengamos, eso lo van a ver en otros cursos, también podemos drenar, ¿no? Podemos drenar para que la cantidad de bacterias que hay aquí disminuya, aparte de antibioticoterapia, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Miren esta lesión, acá qué es lo que ha pasado. Probablemente el paciente inició un tratamiento de endodoncia, no la culminó, le colocaron un cemento provisional, ¿no? Hubo contaminación de la zona y posteriormente un cuadro de infección bastante grande en la zona del paladar. Entonces, en esos cuadros, ¿qué es lo que podemos hacer aparte de medicar? Muchas veces podemos hacer una incisión, ¿no? Podemos hacer una incisión para poder drenar, ¿no? Y que disminuya también toda la carga bacteriana que tiene mi paciente. Miren esta fotografía de acá. Ahí podrían colocar una infiltrativa. No, ¿cierto? Ahí automáticamente nosotros trabajamos con un compuesto anestésico, colocamos nuestra aguja y vamos a diseminar toda esa infección, ¿no? Entonces el diagnóstico correcto es importante antes de abordar un caso. Otro tipo de situación clínica donde no tengo de repente infección, tengo una inflamación. ¿A cuántos le han extraído su tercera molar? ¿A un poquito? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Por qué le las ha extraído? ¿Porque tenía dolor? ¿O porque su mamá le dijo? Por los dos. Por los dos. No, el mío fue porque tenía dolor y ya cuando me hicieron la panorámica, la fecha También estaba en una mala posición. Sí, me hicieron la Ya, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo? Miren este caso acá. Aparte de la lesión cariosa, no tenía esta tiempo pieza y está todavía no tengo triangulada, dolor. entonces trata de ¿Tienes dolor? funcionar, No. pero normalmente ¿qué es lo que pasa? Tenemos una Pero está mal inflamación del posicionado. tejido. Pero Ahora, la no vas a todas las sacar. terceras Yo creo molares que se sí. extraen, ¿no? Hay terceras molares que crecen en posición vertical y mi paciente puede tener espacio en los maxilares y pueden erupcionar sin problema. Pero si tenemos piezas dentales mesoanguladas, ¿no? En una mala posición,
no solamente te pueden provocar inflamación, sino también te pueden producir caries, ¿no? A nivel, por ejemplo, distal de la pieza contigua. Porque hay retención de alimentos, no hay un buen acceso para hacer el cepillado. Entonces ese es otro tipo de situación donde también sería conveniente medicar al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un paciente viene a consulta, aparte de hacer el examen clínico, nosotros mandamos un examen. Aparte del examen clínico, imagínense que este paciente va a su consultorio. Por ejemplo, ¿cuál le mandaría a tomar? ¿Quién dijo Vitamin? Ah, era Pedro, ¿no? Era Pedro, me había olvidado. Ya, al menos por esa palabra nadie se olvida. Número 1, habíamos visto en los seminarios, las Bywin son para ver caries interproximales. Las Bywin, ¿no? Pedro. Vitamin, ¿no? Ya. Vamos mejorando. Otro tipo de radiografías. Habíamos hablado de panorámicas y también las periapicales. Si viene este paciente, ¿cuál de las dos radiografías que tomaría? ¿Por qué escuché Bywin? Periapical, ¿seguro? ¿Quién dice panorámica? Ya la mano, al menos para. Ya, el doctor Richard. Panorámica, ya. Periapicales. Ya, ¿ustedes creen que en una periapical se podría apreciar toda la pieza dentaria? ¿Cuál? Lo que pasa es que las Bywin, recordemos los seminarios, solamente vamos a darle prioridad a las coronas. Por eso vemos caries proximales. Aparte de ver estructuras importantes como por ejemplo el conducto, ¿no? Nosotros necesitamos un panorama de toda la zona donde yo voy a trabajar. Normalmente en este tipo de situaciones clínicas mandamos una panorámica porque tengo mayor campo de visión, ¿no? Tengo mayor campo de visión. No mandaría una Bywin en este caso porque no me va a permitir ver las raíces, pero sí la corona, pero las raíces no. Entonces yo necesito ver cómo está situada esta pieza dentaria y puedo ver también algunas estructuras anatómicas importantes, ¿no? Listo. La panorámica. Una panorámica, sí, definitivamente, ¿no? Viene un paciente a consulta, nosotros... y se me estaba yendo la idea. Si viene a consulta el paciente y nosotros mandamos una radiografía panorámica, ahí mismo podemos medicar también. Porque el paciente ya va a una extracción porque tiene dolor. Otro tipo de ejemplo de inflamación, por ejemplo acá tenemos una pulpitis, ¿no? Tenemos una pulpitis, posteriormente hacemos una endodoncia y ahora vamos a ver también cómo es que podemos medicar a este tipo de pacientes. Ahora, cuando yo coloco mi anestesia, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero que se quede en la zona donde voy a trabajar o quiero que se vaya a vía sanguínea? Que se quede en la zona. En la zona, ¿no? Entonces hay algunas situaciones clínicas donde nosotros podemos sumar, ¿no? Algunas cositas para que nuestra absorción sea mucho más lenta, porque si se absorbe rápido, mi compuesto anestésico no va a durar. Y por ejemplo, si yo voy a hacer una extracción y va a demorar quizá más de 30 minutos, no me conviene que mi compuesto anestésico se absorba rápido. Por ejemplo, ahora sí. ¿Vamos al siguiente? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si estamos hablando de farmacocinética, estamos hablando hace poco de la absorción de mi compuesto anestésico. Número 1, yo tengo que ver el sitio de administración. Es decir, tengo que ver si es una zona que está inflamada o es una zona que está infectada, o los dos. Otro, dilatación de vasos sanguíneos. Cuando nosotros tenemos un tejido inflamado, ¿qué color tiene? Porque los vasos están dilatados, ¿no? Exactamente, están dilatados. Otro, la dosis total administrada. Una variante es aumentar la dosis de los compuestos anestésicos, es decir, administrar más cartuchos de anestesia. Pero hay otro tipo de elementos también, como la utilización o no de vasoconstrictor. ¿Qué creen que haría el vasoconstrictor? Mira, su nombre lo dice. Constriñe el vaso. Entonces, si mi vasoconstrictor constriñe el vaso, el agente anestésico va a durar más o menos. ¿Seguro?
todo? ¿Todo de la lista? Mi anestésico dura más o menos. Si ¿Pero yo cuánto te utilizo costó? un vasoconstrictor. ¿Cuánto? ¿Por qué? Exacto, cuando nosotros tenemos Ciento tanto, ¿no? nada. un vasoconstrictor perímetro, obviamente va a haber una absorción mucho más lenta. Entonces, si yo quiero trabajar una extracción, imaginemos, un procedimiento quirúrgico que va a demorar, lo ideal sería utilizar un anestésico con vasoconstrictor. Sí. Ya, si es hipertenso, acá depende mucho, ¿no? Les voy a enseñar más adelante unas diapositivas de cuadros clínicos que no solamente es para hipertenso, porque puede producir también hipotensión, un compuesto anestésico, o en el peor de los casos puede producir también convulsiones. Ahora les voy a explicar en una diapositiva ese tipo de indicaciones. Vamos con la siguiente nivel. Listo, algunas estrategias entonces. ¿Qué estrategias yo tengo para mejorar mi compuesto anestésico? Número 1, aumentar la dosis. ¿Ok? Yo aumento la dosis, pero depende también cuánto es la dosis máxima que va a soportar mi paciente. ¿Qué es lo que me va a ayudar a saber cuántos cartuchos de anestesia puedo colocar a mi paciente? Uno es el peso, otro, le da no tanto. ¿El Es pH? el peso. Número 1 el peso y número 2 yo tengo que saber cuánto es el porcentaje máximo de la anestesia que yo le voy a administrar. Más adelante les voy a decir unos cuadritos, ¿no? De la articaína, lidocaína y mepeocaína, ¿ya? Para que lo puedan apuntar porque hay una fórmula para sacar la cantidad de cartuchos. Otro, administración de antibióticos antes de la atención odontológica. ¿Cómo? Ah, bueno, claro, si nosotros administramos un AINE, ¿no? Nosotros estamos administrando un antiinflamatorio, ¿no? Para cambiar justamente lo que hemos conversado en diapositivas anteriores, cambiar el entorno ácido de la zona donde yo voy a trabajar. Entonces, miren, estas son 3 estrategias que yo puedo utilizar para que mi compuesto anestésico tenga mejor efecto. Otro, miren este artículo, ¿no? Este artículo es bien importante porque lo que trata de evaluar mediante un metaanálisis es cómo yo puedo mejorar el compuesto anestésico, y justamente es por la administración de un AINES antes de el tratamiento. Ahora depende también qué tipo de AINES. ¿Conocen algunos? ¿Han estado viendo el fármaco? Todavía no. ¿Ibuprofeno? Diclofenaco, ibuprofeno, Naproxeno. naproxeno, porque ahora vamos a ver también cuál de ellos es más eficiente en este tipo de cuadros. Vamos. La siguiente, por ejemplo, pulpitis, el término pulpitis. ¿Qué expresión significa el término pulpitis? Tenemos una carie muy profunda, o también cuando nosotros queremos hacer un tratamiento, digamos, de recubrimiento pulpar, porque hay tratamiento de recubrimiento pulpar y con el pasar del tiempo de repente no hay éxito, nosotros podemos también generar una pulpitis, ¿no? La inflamación implica un trauma. Sí, cuando hay un trauma, primero tenemos una pulpitis y si no se controla podemos tener una necrosis. Suele pasar eso posteriormente a un cuadro. Ahora, ¿qué es lo que nos dice este tipo de artículo? Por ejemplo, los AINES están recomendados como suplemento a la anestesia local para reducir el dolor intraoperatorio en casos de pulpitis irreversible. Y uno de los más recomendados es lo mencionaron también ustedes, es el ibuprofeno, por ejemplo el 600. Ahora, ¿qué nos dice este artículo? Que nosotros podemos administrarlo 1 hora antes del procedimiento quirúrgico. ¿Okay? Vamos con la siguiente. Acá. Miren, por ejemplo, la administración de los AINES, ¿no? Por ejemplo, el más eficiente en este estudio es el ibuprofeno. Respecto al ibuprofeno, tenemos diferentes porcentajes de miligramos. Encontrar aquí de 600 y de 800 es a veces un poquito complicado. Normalmente encontramos en cuánto? 500. ¿500? ¿No? 4, ¿no? De 400. ¿Así? Diclofenaco lo mencionaron también en diferentes miligramos. Ibuprofeno en 400 y ketorolaco. Ahora, ¿recuerdan el ácido araquidónico? Fisiología, ¿les suena? ¿A qué nivel actúan los AINES?
doctor, y acá se va a acordar. Tenemos las fosfolipasas, ¿no? ¿Le suena? Sí. Fosfolipasas. Las fosfolipasas van a secretar lo dije hace poco. El ácido araquidónico, ¿no? Ah, sí, claro. Ah, ya. El ácido araquidónico. El ácido araquidónico me da dos componentes. ¿Cuáles son? ¿Cuál? Número 1 nos va a dar las lipoxigenasas. ¿Tampoco? Ok, el ácido araquidónico me da dos compuestos. Uno son las lipoxigenasas. Número 2, ¿han escuchado COX-1, COX-2? Sí. Ah, ya, ahora ya. COX-1 y tenemos COX-2. Ya, si esta no me dice ya. Miren, ¿dónde actúa mi ARN? ¿COX-1 o COX-2? Mira, si pueden ponerle posibilidades. Tan solo que- Negro. ¿COX-2? Te lo he dicho con gato. No. COX-1 o Es malo. COX-2. La COX-2, ¿qué es lo que me va a producir? Es que es bueno entender eso, chicos, porque es la base para que ustedes puedan realizar los años. Si nosotros tenemos el COX-2, va a ser el encargado en este caso de inflamación y cuadros de fiebre, ¿no? Entonces, ¿dónde va a actuar mi AINE? Mi AINE va a actuar en la COX-2, ¿no? Y miren, por ejemplo, el porcentaje de éxito de mi ibuprofeno, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo antes de un tratamiento puedo recetar un AINE? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? Ah, ya. No tan automático como en la teoría, ¿no? Ya. ¿Cómo antes se puede recetar un AINE? Está 6 soles Vamos con y el 8. siguiente. Ok, farmacocinética. Hace poco se ha mencionado que no las amidas y los ésteres se absorben en el mismo sitio. Número 1, la biotransformación de las amidas va a ser a nivel hepático y respecto a los ésteres va a ser a nivel plasmático. Esto es importante conocer porque si yo aplico más cartuchos de anestesia, voy a tener mayor absorción de trabajo en Yo creo que sí mi tiene hígado, todo. ¿no? Entonces también tenemos que conocer dosis máximas de nuestro paciente. Ok. Ya, esta es la composición química de un compuesto anestésico. Por ejemplo, ¿no? Número 1 tenemos un anillo o grupo aromático. Este no está en la presentación. Yo sí quiero que tome la foto. Tómale la Oh, foto. tu tele, tu tele. Tómale la foto porque esto no está. Pero tomen una y compártanla en el grupo. No, que son envidiosos. Ah, son ¿Verdad? Ok, vamos chicos. Vamos, continuamos. Número 2, tenemos un grupo de éster o grupo amida. Dependiendo de cuál va a ser mi compuesto anestésico, vamos a tener cadenas de ésteres o cadenas de amidas. Número 3 va a tener una cadena hidrocarbonada. ¿Qué característica le va a dar que sea liposoluble? ¿Han visto su blister de anestesia? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo? 1 en 80.000, 1 en 100.000. ¿Han visto ese detalle? ¿Sí? Es 1 en de agua. De agua. ¿No? Tiene que ser liposoluble e hidrosoluble también. Hidrosolubilidad le va a dar justamente el grupo amino. Entonces son estos 4 compuestos anestésicos a nivel químico. Ajá. Sí. Componentes. La mayoría de los mismos que usamos son amidas. Sí. Y se metabolizan en el hígado. Si el paciente tiene alguna disfunción hepática. Ya, si el paciente tiene alguna disfunción hepática, depende. Depende porque, mira, número 1 tenemos que ver si es que el paciente está controlado. Dependiendo de la disfunción hepática que tiene, si está controlado o no está controlado. Eso es número 1. Número 2, tengo que establecer cuánto es la dosis máxima que yo puedo aplicarle a mi paciente, ¿no? Porque si yo aplico mucha anestesia y tiene una absorción hepática, obviamente mi paciente va a tener inconvenientes, ¿no? Pero sin duda alguna tenemos que manejar bien los porcentajes para no sobredosificar a mi paciente.
¿Cuál? Salvo ese fármaco. Lo que pasa, otra O sea, opción, uno de la misma familia, pero no es hormonal. lo que pasa es que justamente lo que nosotros trabajamos más son esos tres. Si hubiera otra opción donde, por ejemplo, no podemos utilizar estos compuestos anestésicos, sería con otro tipo de anestesia, como una general, pero eso ya es para otra situación clínica, ¿no? Ese sería el otro camino. Entonces, ¿cuáles son los componentes de mis anestesias? Y eso es importante si pueden chequear sus blisters, para que puedan entender un poquito de la composición de Sale todo. Toxidado monotóxico. ¿Ah? Toxidado. Hay una caja. Listo. Ay, No, pero se pone en la cabeza. ¿Cómo van a hacer? ¿Van a repartir la caja? ¿Van a repartir otra vez? Vamos a continuar, ¿ya? De ahí en la parte práctica vemos esos detalles. Sí, bájale un ratito, vamos a continuar porque me falta bastante diapositiva. Dámelo. Para la casa. Esto también con Continuamos. Vamos chicos, continuamos. Esto también con Número Por uno, eso yo tengo tres. respecto a mi compuesto de anestésico local, voy a tener un principio activo o principio base. ¿Cuál viene a ser mi principio activo? Si mi compuesto es lido, metilocaína o articaína. Número 2 va a tener un vehículo, agua destilada y solvente, ¿no? Ahora, hace poco les mencioné, por ejemplo, cada lista dice 1 en 80.000 o a veces 1 en 100.000, no, ese es disolvente. 20 soles. Hemos hablado de que nuestro pH es alcalino, ¿no? Entonces voy a tener un corrector de pH que es el ácido clorhídrico. Esto me Hemos vino hablado bien también de cuando- los vasoconstrictores que son denominados coagulantes. Otro punto importante para que la anestesia de un día para el otro no lo pueda dejar de usar, sino tenga una vida promedio de uso, es el preservante y los antioxidantes. Cuando un paciente tiene alergia a la lidocaína o a la metilocaína o a la articaína, no es normalmente por el principio activo. Muchas veces es por el antioxidante, ¿no? El antioxidante tiene un compuesto que es bastante alergénico. Entonces, cuando tenemos pacientes de ese tipo, nosotros interpretamos que es por los antioxidantes. Normalmente esto es por el ácido paraminobenzoico, ¿no? Es uno de los agentes, digamos, más alergenos, ¿no? Cuando tenemos casos clínicos con pacientes que son justamente pacientes que no podemos utilizar lidocaína u otro compuesto anestésico. Ahora, mis vasoconstrictores, ¿no? ¿Qué son los vasoconstrictores? Número 1, me van a comprimir vasos sanguíneos. Por lo tanto, me va a controlar la perfusión, en este caso, de los tejidos. Y hemos hablado sobre la absorción, ¿no? ¿Cómo yo entonces hago de que mi anestesia dure más? Sinergismo de facilitación. Uno, usándolo con vasoconstrictor, aumentar la dosis también, y para que se absorba mejor, para que tenga efecto en el tejido donde yo voy a trabajar. Puedo medicar a mi paciente también con antiinflamatorios o con antibióticos. Mayores volúmenes de anestesia local se mantienen en la periferia de los tejidos, ¿Cuánto paciente? y algunos pueden aumentar también la presión arterial, porque si yo uso vasoconstrictor, mi presión puede subir o puede bajar. Subir, entonces si yo tengo un paciente hipertenso, ¿me conviene usar una anestesia con o sin vasoconstrictor? Compramos el de 3%. Sí, ahí está su respuesta. El 10%, por favor. Vamos. Sí, Propiedades. ¿Qué propiedades son las que yo tengo que valorar en mis compuestos anestésicos? Número 1, que tengo una acción potente. Número 2, que tengo una duración eficiente. Y respecto a la duración, sí depende mucho, aparte de la técnica anestésica, depende de cuántos cartuchos yo voy a administrar. Tiene que tener un efecto rápido. Si comparamos la articaína con la lidocaína, la articaína es bastante eficiente, tiene un inicio de acción muy rápido. Tiene que ser reversible y también poco tóxico. Por eso es importante controlar la cantidad de cartuchos que yo voy a administrar. Esas son las propiedades ideales. ¿Cuáles son las deseables? ¿Qué es lo que yo deseo que tenga mi compuesto anestésico? Que no sea agresivo a los tejidos. Esto depende también.
Porque si nosotros, por ejemplo, no hacemos una aspiración, imaginémonos en una técnica infiltrativa, podemos estar dentro de un vaso sanguíneo de repente y eso se ve en el blister, ¿no? Como en la foto, lo vemos con sangre, lo vemos rojo. Entonces retiramos y ubicamos en otra zona de función. Estable, durable, estéril y de fácil manipulación también. Ahora van a ver cuando ustedes coloquen sus agujas, ¿no? Cuáles son las zonas apropiadas para que puedan colocar en este caso su blister de anestesia. Entonces, en resumen, ¿por qué se caracterizan mis anestésicos locales? Son sustancias estériles, son solubles en agua, no son irritantes, tienen un inicio de acción rápido también, normalmente esperamos unos 2 minutos, máximo vamos a esperar de 5 minutos, ¿no? Le preguntamos a nuestro paciente cómo está la sensación, si es que percibe o no percibe alguna zona, y la permanencia en el sitio de acción en tiempo necesario. Por otro lado, rápida degradación y eliminación, baja toxicidad sistémica, que no produzca reacciones de hipersensibilidad y no produzca daño en algunas estructuras nerviosas. Por eso tenemos justo el seminario más adelante que es de parálisis. ¿Okay? Porque tenemos que establecer bien las zonas de función donde vamos a anestesiar. ¿Cuáles son mis complicaciones? ¿Qué complicaciones yo podría tener? Porque todo es bonito, sí, anestesia, bloquea los canales de sodio, todo bien, puedo trabajar. Pero ¿qué efectos yo puedo tener en mi paciente, por ejemplo? Número 1, cardiovascular. Por ejemplo, doctor, si yo estoy utilizando, tengo un paciente hipertenso, ¿me convendrá trabajar con una anestesia con o sin vasoconstrictor? Sí. Gracias. ¿Por qué? Tienes que estar atento, ¿ah? Exactamente, ¿no? Nosotros podemos trabajar diversos tipos de anestesia, pero dependiendo de las características de mi paciente. Luego vamos a ver los materiales, por favor, para que no se distraigan, porque luego varias cositas que estoy hablando van a venir a prueba. Cuéntame. Más rápido. Ajá. Ese es un buen punto, claro, ese es un buen punto. Por eso en pacientes que son hipertensos depende mucho qué tratamiento vamos a realizar. Si vamos a realizar un procedimiento quirúrgico muy complejo y nosotros necesitamos poner más cartuchos, ¿no? Obviamente la absorción nos va a perjudicar un poquito, por más que utilicemos anestesia sin vasoconstrictor. Entonces depende mucho manejar nuestros tiempos quirúrgicos también, ¿no? Si yo realizo un procedimiento quirúrgico donde no tengo de repente mucha experiencia y voy a demorarme 1, 2 horas y media, 3 horas y vas a anestesiar, por más que sea sin vaso, igual la absorción daña al paciente, ¿no? Otro, podemos tener también cuadros de taquicardia. A nivel del sistema nervioso central, ¿qué problema podemos tener? Mareo, diplopía o también convulsiones. ¿Dónde habría más posibilidad de tener convulsiones? ¿En pacientes adultos o pacientes niños? Adultos. ¿Por qué niños? Imaginémonos que tenemos un adulto y un niño en óptimas condiciones. Adulto. ¿Quién dice niño? Yo. Por champones. Y adultos el resto, me imagino. Ok. ¿Has escuchado la barrera hematocefálica? ¿Qué? La barrera hematocefálica, ¿qué consiste? Permite el paso fluido de esa cosa. ¿Qué es lo que pasa con un paciente niño, no? Su barrera hematoencefálica es mucho más permeable que un adulto. Entonces, por más que mis dos pacientes estén en óptimas condiciones, hay mayor probabilidad de que esto pase en un paciente niño. Otro, alergias. Tenemos también cuadros, son muy raros. Y justamente por eso, luego de una anestesia, esperamos unos minutos a cada efecto, le preguntamos al paciente cómo está, si no se está hiperventilando, y también vemos si no tenemos rash alérgicos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si viene un paciente, aplicamos lidocaína y empezamos a conversar con el paciente y nos manifiesta que tiene prurito, vemos algunas ronchitas, tiene rash alérgico? ¿Qué hacen ahí? Cambiaría de anestésico. Ok, es una opción, vamos a ver si está en lo correcto.
Imaginémonos que hemos colocado lidocaína y mi paciente presentó una reacción alérgica a la lidocaína. Sería un fármaco antagonista. Tendríamos que medicar. Ya, vamos a imaginarnos que también es una alergia controlada. Tiene prurito, tiene escozor, tiene unas pequeñas ronchas, ya digamos está haciendo un pequeño rash alérgico, pero no estamos yéndonos a vías aéreas, el paciente simplemente está manifestando, ¿no?, un cuadro de alergia en los brazos, por ejemplo, o en las orejas que normalmente se ve. ¿Cambiarían y probarían con otro compuesto anestésico para continuar con el tratamiento? No. Prueba de ¿Se coinciden? ¿Sí ¿Qué? escucharon lo que dijo Hugo, no? Más fuerte, Hugo. una prueba para ver si O sea, usted deja todo y le dice, vaya con el alergólogo. No, es obvio que es alérgico. una prueba pero de alergia para el otro. Para el Como otro. examen, sí, un examen. Ya, miren, cuando tenemos esos casos, número uno, yo no sé si mi paciente también es alérgico a la lidocaína o también es alérgico a la metildocaína, y no solamente a la lidocaína. En esos casos, normalmente derivamos, ¿no?, para que puedan hacer, número uno, la medicación al paciente si es que está controlado, ¿no?, es un cuadro convencional, y número dos, también para que hagan unas pruebas con otros compuestos anestésicos. Una vez que el paciente regresa a consulta y tenemos ya la resolución de lo que se ha averiguado por el alergólogo o el inmunólogo, nosotros ya sabemos a qué compuesto anestésico no es alérgico mi paciente. Ahora les voy a enseñar un caso raro de un paciente que es alérgico, por ejemplo, a la lidocaína. Vamos a ver. Otro tipo de complicaciones, es una complicación más que un efecto adverso, es el dolor. ¿Por qué podría producir dolor un compuesto anestésico o una técnica de anestesia, por ejemplo, un paciente? Mal colocado. Anestesia, algo que se pone. Nos estamos yendo de repente a otra zona. Ya, de repente porque no has aplicado anestesia tópica, ok. ¿Qué más? No colocaste bien la anestesia. Digamos la zona de punción no ha estado correcta. ¿Ok? ¿Es válido? Otro. ¿Han escuchado o han visto quizá sobre los cambios de temperatura de una zona? Chico, ¿dónde han escuchado? ¿En video de qué curso? ¿Sí? Cuéntame, ¿qué viste en el video? Porque ojalá sea un video de anestesiología. Ya, ok. Cuéntame. ¿Qué viste? Hay diferentes técnicas para para poner la temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Normalmente están a temperatura ambiente. Temperatura corporal. Ok, ya, ¿qué es lo que pudiste chequear ahí? Solo me acuerdo de las malas técnicas. Ya, cuéntanos, ¿cuáles eran las técnicas inadecuadas? El flameado, por ejemplo. El flameado. Antiguamente, no, lo que se recomendaba antiguamente era con un mechero flamear el compuesto anestésico. Pero ¿cuál sería el problema, por ejemplo, en este caso? Es un cambio brusco de temperatura. Yo no sé si está a 37 grados y blister, puede que lo haya llevado más de 40, no lo sé. Entonces el cambio de temperatura va a ser totalmente diferente al corporal. ¿Qué otra técnica viste? Manualmente también, sí, manualmente podemos frotar el compuesto anestésico unos minutos, ¿no?, y administramos. Otro, ya no, otro con baño María, pero obviamente no tenemos un baño María en el consultorio, ¿no?, y nosotros queremos trabajar de manera inmediata con el paciente. Eso, en la cocina. Entonces, no, actualmente no se estila calentar de esa manera, ¿no?, porque no tenemos un control de la temperatura. Entonces, yo respondo a esta diapositiva, ¿no? Entonces, ¿por qué le duele a mi paciente de repente? El cambio brusco de temperatura que pueda tener anestesia con un medio interno. Por ejemplo, ¿no? Influencia de la temperatura de lidocaína en 2%. Esta es una tesis. ¿Ya? Esta es una tesis. ¿Y qué es lo que nos hablaba la tesis? De que a la administración de lidocaína en 2% con adrenalina a 37 grados disminuía la percepción de dolor en nuestros pacientes. No es una temperatura correcta y en este caso se trabajó de manera manual, ¿no? Se trató de hacer de manera manual el compuesto anestésico, frotándolo con las manos unos minutos y luego se puso la anestesia. Ok. Ahora,
Hay técnicas, hemos hablado hace poco de cómo cambiar la temperatura de nuestro compuesto anestésico, porque normalmente están en temperatura ambiente, ¿no? Están en temperatura ambiente, nosotros tratamos de conservarlas de la mejor manera. Vamos a decir, este es justo el caso que les comentaba, ¿no? Que es bastante extraño. Es un caso, por ejemplo, donde el paciente tuvo una reacción alérgica a la lidocaína. Normalmente observamos en los brazos, ¿no? Ya empieza a ser prurito del paciente, ¿no? Y es más, en estos casos yo no puedo probar con otro compuesto anestésico. Yo paro inmediatamente lo que estoy trabajando, ¿no? Y tengo que hacer una prueba en este caso para saber si es alérgico a otros compuestos más. Es raro, pero sucede, ¿ok? Por ejemplo, este paciente tenía 18 años de edad, tuvo una reacción adversa posterior a un tratamiento de endodoncia con dermatosis caracterizada por ronchas y eritema y angioedema, inflamación en labios y faringe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo en este caso? Se detuvo el procedimiento y se mandó en este caso con un inmunólogo o alergólogo para poder evaluar a qué compuesto anestésico no es alérgico. Miren, por ejemplo, acá. Nuestro paciente es alérgico a la articaína, colocaron otro tipo de compuestos anestésicos. ¿La han hecho también? No, Ah, se está aplicado. llama técnica de... Ah, ya, depende. Acá acá no hacen función. Normalmente colocan parches. Sí. Se colocan parches y de acuerdo al compuesto anestésico vamos a tener una pequeña pápula en el brazo. No lo van a inyectar. Entonces, por ejemplo, miren aquí, ¿no? Tenemos rojo articaína, lidocaína azul. Entonces ya se pudo trabajar posteriormente con otro compuesto anestésico como la lidocaína. Otro, vamos acá atentos porque esto no está tampoco en la Prueba del presentación. parche. ¿Ya? Uno nada más que tome foto. ¿Qué dice? Ya, Camilo. Tenemos presentaciones con el nombre convencional, ¿no? Y también con algunos nombres comerciales. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de dosis máxima de lidocaína, tenemos que diferenciar a los adultos, a los niños, y si mi compuesto anestésico tiene o no tiene adrenalina o vasoconstrictor o epinefrina. Número 1, lidocaína con adrenalina en adultos, 7 miligramos por kilogramo de peso, y miren cómo cambia o disminuye cuando yo trabajo sin adrenalina. Y en niños también es menor, pero esto cambia, por ejemplo, en algunas presentaciones comerciales. Por ejemplo, silocaína, oxilonés, tenemos la silocaína, el nombre comercial, y tenemos lidocaína al 2% con adrenalina, 1 en 50.000. Miren, tenemos también 1 en 80.000 y 1 en 100.000. Mi pregunta es, miren estos dos que están subrayados, ¿cuál está más concentrado, el primero o el segundo? Primero. ¿Por qué? Porque tiene menos cantidad de agua. Por lo tanto, más cantidad de... Ya, el doctor Hugo dice primero. Miren los dos que están subrayados. ¿Cuál estaría más concentrado que el otro? Bien, mencioné el primero, por acá dicen el segundo. ¿Por qué segundo? Este. Tiene 50% de posibilidad. 80.000 o 100.000. ¿Nadie cocina? De agua. El valor de agua. Por ejemplo, alguno me imagino algo habrá preparado. Arroz con huevo. Arroz con huevo, pero no, vamos a una simple ¿Cuál es la gelatina. pregunta? ¿Cuál de Si yo he hecho mi ¿Qué? polvo ¿Cuál de todos y he hecho ellos es más? 10 tazas, ¿dónde está más diluido? ¿En el que le eché 10 tazas o 5 tazas? 10 tazas, es lo mismo acá, ¿no? 1 en 80.000 está más concentrado, ¿no? Y muchos de sus blisters dicen 1 en 80.000. Luego lo vamos a revisar. Primero, pues. Otro, por ejemplo, que hemos hablado respecto a las amidas, la mepivacaína. La buena noticia aquí es que es lo mismo en adultos y niños. Miren el cuadro. 6.6 en adultos y en niños tenemos 5 miligramos por kilo. ¿No? Otro tipo de mepivacaína, en este caso de manera comercial. ¿No? Tenemos presentaciones comerciales, en este caso la silocaína tiene mepivacaína al 2% con adrenalina, y esto cambia cuando yo voy a utilizar un compuesto sin vasoconstrictor, ¿no?
Otro, hemos hablado de lidocaína, mepivacaína, ahora vamos con la articaína. La articaína, por ejemplo, en adultos, 7 miligramos por kilo de peso, y en niños esto disminuye a 5 miligramos por kilo de peso. Por eso. Vamos a ver, sí. Por ejemplo, ¿no? Otro tipo de presentaciones, en este caso comerciales, tenemos el mismo porcentaje, pero la dilución es totalmente diferente, ¿no? Podemos tener de 1 en 100.000 o podemos tener de 1 en 200.000. Vamos a esto porque esto es probable pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos sacar nuestro peso del paciente y adicionalmente cuántos cartuchos necesita mi paciente? ¿No? Vamos a leer. Atentos acá porque tampoco está la... Tengo que decir centrales diapositivas, creo, porque... Ya. Un paciente de 24 años, número 1, ya me dieron el peso. Se decide administrar mepivacaína al 3%, sin vasoconstrictor para un procedimiento quirúrgico. Hasta ahí yo tengo que sacar dos datos importantes: peso y el porcentaje de mi compuesto anestésico, que es 3%. Indique el número máximo de cartuchos que se le puede administrar al paciente. Vamos a tratar de hacerlo más entendible porque muchas veces veo que se complican con este tipo de ejercicios. Ya, así que atento con esta parte. Número 1, tengo el peso. Número 2, ¿recuerdan los cuadros anteriores de dosis máxima? Lo va a recordar para el examen. Entonces, en dosis máxima de mepivacaína tengo 6.6 miligramos por kilo de peso. Es un paciente adulto y ese dato es importante también, no si es adulto, si es niño, porque la cantidad puede variar. Y tengo una concentración del 3%. Si yo les doy 3% de vasoconstrictor o les doy, por ejemplo, un 2%, lo van a multiplicar por 10 para hacer la conversión y que pueda salir miligramos por mililitro. ¿Sí? Porque esto está en porcentaje. Entonces, si yo les doy 2, les doy 3, hacen la conversión por 10 y van a sacar los miligramos por mililitro. ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí bien? Listo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo voy a hacer posteriormente? Tengo número 1, mi dosis máxima, y tengo número 2, el peso. Entonces, como tengo la dosis máxima y tengo el peso, yo voy a hacer una multiplicación y posteriormente una regla de 3. Había sacado el porcentaje, ¿cierto? De 3%, que es 30. ¿No? 30 ml, y tengo dosis por peso 462 miligramos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Mi regla de 3 y me va a salir 15.4. ¿Esto significa que yo puedo ponerle 15 cartuchos de anestesia al paciente? ¿Qué significa? En la cantidad. ¿Cómo yo podría entonces al final, voy a tapar esto, cómo yo podría al final entonces... Ahí se ve. ¿Cuánto dice acá? Ojalá se venga el examen. 1.8. Yo les dije que en su blister de anestesia que dice 1.8 ml. Esa es la cantidad por cartucho. Entonces, de la cantidad total, nosotros vamos a hacer una división para saber cuántos cartuchos necesita un paciente. 8.5 cartuchos, ¿sí? Es la división porque cada blister va a tener 1.8 ml. ¿Sí? Yo tengo Listo. Bien, vamos a hablar un poco sobre las partes, ¿no? Todos han traído el cálculo, me imagino, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora en la parte práctica, nos van a sacar el instrumental y vamos a empezar a revisar también cómo está ese cálculo. ¿Ya? ¿Cómo que ven? Me estoy rompiendo la garganta, Camila, ayer estaba internado, casi internado, y me piden ley. Yo pensé que me iban a pedir más clases. Ok, miren, por ejemplo, atentos acá. Tenemos, ¿no? El anillo para, en este caso, el dedo pulgar que se esté aquí, el sujetador, ¿no? Y el barril de la jeringa para el cartucho. Ahora tenemos un arpón. Cuando revisen sus cálculos, vean bien que este arpón esté vertical, porque a veces he tenido un inconveniente que está doblado, ¿no? O no tiene, digamos, está bastante rombo. El arpón. No, todo este blister, todo este componente horizontal es el barril de la jeringa donde vamos a tener el cartucho. Ahora, y tenemos también el adaptador de la aguja. Otra sugerencia que les doy: cuando enrosquen sus agujas, atentos, cuando enrosquen sus agujas, por ejemplo en este adaptador, traten de no forzarlo demasiado, porque en algunas ocasiones hay inconvenientes también para sacarlo. Eso lo van a ver cuando hoy día, por ejemplo, hagan el armado del cálculo.
Otro también, este ya está de más repetirlo, ¿no? Ya. Ahora lo vemos, no te preocupes. Tranquila, tiene la boleta. Mentira, ahora lo vemos. Ahora vemos el instrumental de todos. Atentos. Esto ya está bastante claro, sin embargo, vamos a entender que aquí tenemos un émbolo que justamente es donde va a ir el arpón. Y aquí tenemos una cubierta, que es donde va a ingresar nuestra aguja, ¿no? ¿Sí? No, lo voy a explicar allá. Tenemos diferentes tipos de aguja también, ¿no? Dependiendo del calibre, dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, vamos a practicar técnicas tronculares con agujas largas, tenemos agujas cortas para técnicas infiltrativas y tenemos también agujas extra cortas que son usadas bastante en odontopediatría, ¿no? Tienen un diámetro mucho más pequeño y tenemos menos dolor también para nuestros pacientes. ¿Cuáles son las prevenciones que yo debo tener, por ejemplo, con mis cartuchos de anestesia? Número 1, si es que tiene un cambio de coloración. Número 2, si es que el émbolo que va a ir a la altura del arpón está de repente en mala posición, está flojo, está por salirse, ya yo puedo interpretar que no ha estado bien conservada mi cartucho de anestesia. Otro, por ejemplo, ¿no? Si tenemos corrosión a nivel de las tapas metálicas que rodea el diafragma, o también si tenemos presencia de burbujas. ¿Ya? Si tenemos presencia de burbujas en algunos cartuchos, atenta, ahí vamos a revisar las anestesias. Tenemos también algunos cartuchos donde nosotros podemos evidenciar burbujas, entonces vamos a tener inconvenientes con la administración correcta del blister. Y bueno, falta agregar, doctor, falta agregar nuestra foto también, ¿no? Falta agregar nuestra foto. No, con ustedes, no con ustedes. Vamos a hacer una para así. Vamos a hacer unos minutos de break y cuando regresemos vamos a armar algunas mesas de trabajo y vamos a conversar un poco sobre